Mira, hay algo que la mayoría de personas no entiende sobre las inteligencias artificiales como ChatGPT, y es que cuando tú haces una pregunta a la IA no necesariamente te da la mejor respuesta, te da una respuesta. ¿Quieres decir que pregunto dos veces lo mismo y obtengo dos respuestas diferentes? Exacto. La misma pregunta, el mismo ChatGPT, pero respuestas completamente distintas. ¿Y por qué pasa esto? Eso es lo que hoy vamos a resolver. Imagina que ChatGPT es como alguien que no piensa exactamente igual que tú. Cuando le haces una pregunta, la IA no se sienta a reflexionar como lo haría una persona inteligente, no internamente. La IA está haciendo algo diferente. Está calculando probabilidades. Es decir, la IA se pregunta a sí misma, después de esta frase del usuario, ¿cuál es la palabra que probablemente viene? Y luego elige una palabra basada en probabilidades, no en lógica pura. Después, sigue el mismo proceso para la siguiente palabra y luego para la siguiente, un proceso repetitivo miles de veces y en cada repetición hay un elemento de aleatoriedad. Es por eso que si preguntas dos veces lo mismo, a veces obtienes respuestas similares, pero a veces completamente diferentes. Es como tirar un dado, pero un dado invisible que afecta cada palabra que genera. Ahora, aquí viene lo importante. Google y OpenAI descubrieron que puedes controlar ese dado invisible. Puedes hacer que sea más predecible o más creativo y todo depende de tres números específicos. Esos tres números son la diferencia entre una IA que te falla constantemente y una IA que funciona perfectamente. El primer número se llama temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es simplemente un número entre cero y uno que controla cuánta aleatoriedad tiene la IA. Nada más. Si estableces temperatura en 0.2, la IA elige casi siempre la palabra más probable. Resultados, respuestas muy predecibles, muy iguales cada vez, muy precisas. Te muestro un ejemplo. Voy a pedirle a ChatGPT que resuma un texto, la misma pregunta, tres veces seguida. Mira lo que pasa. Primer intento. Segundo intento. Tercer intento. ¿Es? Las tres respuestas son prácticamente idénticas, 95% iguales. Eso es temperatura baja. Ahora, si estableces temperatura en 0.9, la IA tiene mucha libertad para elegir palabras improbables. Resultados, respuestas creativas, sorpresas, variedad. Mira la diferencia. Misma pregunta, temperatura alta, pero ahora las respuestas son completamente diferentes. Una habla de X, otra de Y. Cada una suena como de una persona diferente. Entonces, ¿cuándo usas cada una? Si necesitas precisión, por ejemplo, escribir código, traducir idiomas o hacer análisis, usa temperatura baja entre 0.1 y 0.3. La IA no puede andar inventando cosas, necesita ser exacta. Punto. Si necesitas creatividad, brainstorming, escribir historias, generar ideas, usa temperaturas altas, entre 0.7 y 0.1. ¿Quieres que la IA te sorprenda, que te dé opciones diferentes? Eso es el primer número. Es simple, controla cuánta aleatoriedad hay. El segundo número se llama filtro de probabilidad, o en inglés top P. Este número trabaja junto con temperatura, pero de forma diferente. Es más específico. Déjame explicar. La temperatura dice quiero aleatoriedad general. El filtro de probabilidad dice, pero solo considera las mejores opciones. Es como un filtro que elimina opciones malas, literalmente. Si estableces filtro de probabilidad en 0.30, le dices a la IA, considera solo el 30% de las mejores palabras que podría escribir, nada más. Resultado, respuestas muy focalizadas, muy sólidas, sin ruido, y la IA tiene pocas opciones, todas buenas. Pero si estableces filtro de probabilidad en 0.90, le dices considera el 90% de todas las palabras posibles y ahora la IA tiene muchas más opciones, incluidas opciones raras, poco probables. Resultado, respuestas con más variedad, más espontaneidad, pero a veces genera textos que no tiene sentido, porque le diste demasiadas opciones malas. La IA se vuelve más aleatoria, menos confiable. Entonces, ¿cuándo usas cada una? Para tareas donde necesitas coherencia y consistencia, filtro de probabilidad entre 0.80 y 0.90. Es el rango más seguro para la mayoría de las tareas. Google recomienda esto por defecto. El tercer número es TopCam. Es el más simple de los tres. Este número simplemente dice, IA considera solo las mejores 50 palabras, no más, o 100, o 1000. Depende del número que establezcas.
Es un número específico, no un porcentaje. Si estableces top K en 50, la IA está muy limitada, solo puede elegir de esas 50 opciones mejores. Resultado muy predecible, muy seguro, pero poco creativo. Las respuestas suenan robóticas a veces. La IA tiene muchísimas opciones, casi no tiene límites, resultado mucha más libertad, mucha más variedad, pero a veces sale del tema menos coherente. Aquí está lo que necesitas saber. Estos tres números, temperatura, filtro de probabilidad, top K, trabajan juntos. No es uno u otro, es la combinación la que hace que funcione. Google documentó un estudio donde testeó diferentes combinaciones y encontró que temperatura 0.5 más filtro de probabilidad 0.90 y 5 más top K 200, la configuración óptima para la mayoría de los casos, pero si entiendes estos tres números, puedes adaptarlo tú a lo que tú necesitas, para precisión más baja, temperatura y filtro de probabilidad, para creatividad más alta. Ahora, aquí viene la parte importante. Cambiar solo estos números no es suficiente. Hay algo más que falta, algo que multiplica todo esto. Verás, los números controlan la aleatoriedad, pero no mejoran la calidad de lo que es la pregunta. Es decir, puedo bajar temperatura a 0.1, pero si mi pregunta es mala, la respuesta va a ser mala, pero consistente. Sigue siendo mala. Lo que necesitas es hacer una pregunta mejor. Y aquí es donde entra la técnica que Google y OpenAI usan internamente. Se llama cadena de pensamientos, o en inglés, chain of thought. ¿Qué es? Muy simple. En lugar de pedir directamente una respuesta, le pides a la IA que te muestre su proceso de pensamiento. Te muestro la diferencia. Pregunta mala. Resuelve este problema. Tengo 20 euros, gasto 5. ¿Cuánto me queda? La IA responde 500 euros. Acertó. Sí, pero ¿qué pasó internamente? No sabemos. No hay transparencia. Ahora, pregunta buena, con cadena de pensamientos. Resuelve este problema paso a paso mostrando cada cálculo. Tengo 20 euros, gasto 5. ¿Cuánto me queda? Ahora la IA responde. Paso 1. Comenzó con 20 euros, pasó a 2, gastó 5 euros, pasó 3. 20 menos 5 es 15. Respuesta 15 euros. Lo mismo, pero documentado. Y aquí está lo importante. Cuando le pides a la IA que explique su proceso, la IA comete menos errores. Google lo probó científicamente. Un estudio mostró que esto reduce errores en un 35% para problemas complejos. ¿Por qué? Porque cuando la IA explica, está pensando más lentamente, más deliberadamente, tiene menos probabilidades de apurar la respuesta y cometer errores. Es como si pidieras que piense, no que solo responda. Hay una técnica más avanzada que vale la pena conocer. Se llama metaprompt. Y es donde la IA se vuelve realmente poderosa. ¿Qué significa? Que usas la IA para mejorar las preguntas que usas con la IA. Suena raro, pero funciona. Te lo muestro. Primero escribe una pregunta terrible. Escribe un artículo de blog sobre productividad. Es genérica, vaga, inútil. Ahora, en otra ventana de ChatGPT hago esto. Analiza esta pregunta y dame 5 mejoras específicas para hacerla mucho mejor. Y mira lo que pasa. ChatGPT dice, tu pregunta necesita 1. Especifica tu audiencia, quiénes van a leer esto. 2. Definir tu longitud exacta, cuántas palabras. 3. Especifica el tono profesional, relajado o técnico. 4. Pues incluye ejemplos específicos que quieras. 5. Pide un resultado concreto, no solo un artículo. Aquí está tu pregunta mejorada. Esta es la diferencia. La primera es genérica, la segunda es específica. Ahora, si uso esa pregunta mejorada en mi primer chat GPT, obtengo un artículo completamente diferente, mejor, más útil, más específico. Y aquí está lo genial. OpenAI documentó que usar metaprompting mejora los resultados en un 40% promedio. 40%, solo por hacer esto. Piénsalo, no cambiaste de IA, no pagaste más dinero, solo mejoraste la pregunta y obtienes 40% mejores resultados. Ahora voy a hacerlo en vivo para que lo veas con tus propios ojos. Aquí tengo 4 modelos de IA abiertos. Voy a usar la misma pregunta mejorada en los 4 y vamos a ver qué sucede. La pregunta es, soy un freelancer que genera dinero por proyecto. Actualmente invierto 12 horas de trabajo, pero solo obtengo 6 horas de productividad real. Necesito 3 estrategias específicas para aumentar productividad en automatización de tareas. Proporciona ejemplos reales que pueda implementar hoy. Termina con un plan de acción de 7 días. Voy a pedir lo mismo en los 4 modelos. ¿Listo? Generando respuestas. Aquí viene. Espera. ¿Listo? ChatGPT dio estas respuestas con sus ejemplos, su estructura, un plan de acción que es excelente respuesta, es muy profesional. Grok
Es más directo, más provocador, pero igual de útil. Incluye puntos controversiales que ChatGPT no menciona. Refleja el estilo de Elon Musk. Interesante perspectiva. Google Gemini, más académico, más investigado, incluye referencias, un poquito más formal que los otros, pero profundo y útil. Cloud, el más cuidadoso, el que advierte sobre los riesgos potenciales, muy considerado, también muy útil. Resumen de las 4 respuestas de lado a lado. 4 modelos diferentes, misma pregunta exacta. 4 respuestas completamente distintas, pero todas excelentes. ¿Ves lo que pasa aquí? La diferencia no fue ChatGPT versus Grok. La diferencia fue una pregunta bien hecha versus una mala hecha. Punto. Déjame ser honesto contigo. Hace unos años, saber esto era una ventaja de lujo. O hace unos 3 años. Solo los expertos en tecnología lo entendían. Hoy es una habilidad de supervivencia. Las personas que dominan prompts están ganando dinero con negocios online, con contenido, con automatización. Las personas que no lo saben están quedando atrás. Entonces, aquí está mi petición. Comenta en este video exactamente con qué problema usarías esto. ¿Un blog para escribir? ¿Código que necesitas? ¿Videos? ¿Email marketing? Si llegamos a los 5000 comentarios, hago un live en vivo donde construyo prompts completamente personalizados para cada comentario. Vamos a hacerlo juntos. Además, dale un like a este video, suscríbete y sígueme porque cada semana publico nuevas técnicas de IA que la mayoría de personas no conocen. Guarda este video en tu lista de reproducción porque va a ser tu referencia. Lo vas a ver varias veces. Esto fue una ingeniería de prompts explicada de verdad, sin palabras raras, sin tecnicismos innecesarios, solo los fundamentos que funcionan. Ahora, tienes el mismo conocimiento que tienen en Google y en OpenAI. Nos vemos en el próximo video.